Buenas tardes, sean todos bienvenidos, seáis todos bienvenidos a este quinto gran seminario sobre filosofía y cine que dirige el profesor Lastra, que me complace presentar. Mínimamente es conocido por todos, es profesor en distintas universidades, es catedrático también de instituto de secundaria, es autor prolífico, es director de múltiples cursos que viene organizando la Universidad Católica y también otras universidades, como la Universidad Miguel Pelayo, y es un lujo tener aquí con nosotros para hablar del cine de aventuras en esta quinta edición del Seminario de Filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, y gracias por acogernos aquí un año más en esta quinta edición del Cine de Aventuras. Voy a indicar algunas cuestiones de protocolo. En la página web de la Torre del Virrey tenéis los pequeños cambios que hay respecto al calendario inicial. Algunos cambios que afectan a las proyecciones de la película, especialmente en El Tesoro de Sierra Madre, y también al hecho de que todas las sesiones serán presenciales y online a la vez. En el primer envío que hicimos había un defecto, excepto la última, porque el profesor Pedro Mantas solamente la podrá hacer online. Será la única que no hagamos presencial. Las 6 anteriores serán presenciales aquí en la Universidad Católica. Agradezco el gesto una vez más. Y en principio esta es la idea. Pediría a los que estáis al otro lado que pongáis el nombre, especialmente si estáis, el nombre y el apellido, si estáis matriculados por el CECIRE, para que después no haya problemas de certificación. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me alegra, sois todos conocidos, viejos conocidos, muchos amigos, y es un placer que nos reunamos para un curso que es el quinto que hacemos. Me gustaría hacer un mínimo repaso de los 5 años que llevamos dedicándonos a la filosofía y el cine. Empezamos con un seminario de homenaje a Stanley Cavell, que es el autor que seguramente más nos ha iluminado en nuestras consideraciones sobre la relación entre la filosofía y el cine. Entonces no habíamos traducido The World View, ahora ya está traducido. Hemos iniciado una colección de filosofía y cine en la Universidad de Córdoba. Ya hay 5 volúmenes publicados que acompañan estos trabajos de seminario. Y con Cavell teníamos el marco teórico necesario para emprender estos seminarios de filosofía y cine. Algo diremos de Cavell esta tarde, y creo que también el profesor Alcoriza, puesto que hay páginas sobre el anarquismo del cine a las que ambos aludiremos en el libro El Mundo Visto. Luego hicimos un seminario con Robert Pippin a propósito de Vértigo, de Hitchcock, donde efectivamente compaginamos la visión que Pippin tenía de Hitchcock y de Hegel, con un seminario verdaderamente curioso para los que empezábamos a transitar por la filosofía del cine. Y después ya empezamos seminarios en un sentido estricto de análisis cinemático o cinematográfico. El seminario que dedicamos, cuya memoria es para mí es uno de los momentos más felices, el de haber dedicado un seminario a la relación entre Anthony Mann y James Stewart, los westerns que hicieron juntos, gracias a Piti, a nuestro amigo José Antonio Hurtado, desde la Filmoteca de Valencia, a la que agradezco mucho que nos acompañe en todo este recorrido. Pudimos añadir una 7ª película, ya no de James Stewart, pero probablemente uno de los westerns más abstractos que existen, El Hombre del Oeste, con Gary Cooper. Y el año pasado hicimos un verdadero alarde de dificultad recordando la obra de Orson Welles y logrando, aunque no pudimos, nos salió mal la grabación de la última sesión, incluir también la última película de Welles, Al otro lado del viento, sobre la que organizamos un seminario casi de urgencias. Y este año, alguno podría pensar que el ciclo es menor, que dedicarlo al cine de aventuras es como haber bajado algo la tensión, pero yo diría que nada de eso. El cine de aventuras exige tanta atención como cualquiera de las muchas películas que ya hemos proyectado y que hemos analizado aquí. La relación, y si os parece bien empiezo, la relación entre filosofía, cine y aventura podría ser la relación entre 3 conceptos o 3 actividades que podrían ser casi sinónimas. La charla de esta tarde, entiendo que si hablo de la película no voy a hacer un spoiler a nadie. Doy por hecho que la habéis visto o que la vais a ver, pero necesitaré decir algunas cosas que puede que si alguien todavía no la ha visto le hagan un pequeño adelanto. Lo advertiré y no hay nada más sencillo que taparse las orejas y no oír eso que digo y
ver la película y volver después al vídeo y verlo. Pero voy a hablar primero de filosofía, de cine y finalmente de aventuras. Me gustaría que pensáramos que todas estas sesiones, no solamente la de esta tarde, sino todas están bajo el amparo de Robert Louis Stevenson, el gran novelista de aventuras, o al menos que vamos a hablar de una manera que Stevenson habría aprobado. En el guión que todos tenéis, porque hemos procurado que os llegue a todos, los que os habéis matriculado y a todos los amigos, he puesto el poema con el que Stevenson empieza La isla del tesoro, en el que se dirige al comprador indeciso del volumen, y a ese poema le acompaña la dedicatoria a quien realmente le inspiró la novela La isla del tesoro, que era su hijastro, Samuel Lloyd Osborne, con el que luego escribiría alguna novela realmente de mérito. Estoy pensando en Bahamar, por ejemplo. Pero la idea es que o mantenemos este espíritu del all romance, como dice Stevenson, o quizá algo de lo que vamos a decir aquí a lo largo de este seminario puede que se nos pierda. El cine de aventuras exige de nosotros lo que Coleridge pedía en realidad hacia toda la ficción, una suspensión de nuestra incredulidad. Pero esa suspensión de la incredulidad, en cierto modo, es una operación perfectamente filosófica. Supongo que muchos de los que nos acompañan esta tarde, que son profesores de filosofía, estarán repasando las cosas que han dicho sobre Platón, y es inevitable recordar que la República, ese gran edificio lógico y racional, se cierra con una petición de credulidad. Al final de la República, lo que Sócrates les pide a los que le han escuchado durante 18 horas es que crean lo que les ha dicho. Y el verbo que utiliza allí es un verbo muy frecuente en griego, eizo. Si os he logrado convencer, si me dais crédito, si creéis en lo que digo, no, pero entonces seréis felices. Esas palabras son las que yo sumiría para esta tarde. Si creéis en lo que vamos a ver, en las películas que vamos a ver y en parte de lo que vamos a decir, yo creo que el sabor inequívoco de la aventura es la felicidad. Es un sabor inequívoco, sobre eso no cabe confusión. Alguien sabe que verdaderamente está en una aventura cuando, a pesar del peligro o a pesar de la derrota, el sabor que queda es el sabor de la felicidad. Y este es el signo bajo el cual vamos a tratar de orientar lo que vamos a decir. No voy a adelantarme naturalmente a lo que van a decir mis compañeros de seminario. Las películas están escogidas en parte con el gusto clásico que estoy diciendo, también con la posibilidad de encontrarlas, y que ha hecho un trabajo extraordinario para poder encontrar las películas, que no es nada fácil, pero creo que resumen muy bien esto que estoy diciendo. Cierta idea de una felicidad asequible al ser humano, incluso cuando eso suponga el peligro y también la muerte. De manera que voy a establecer la posibilidad de que filosofía, cine y aventura tengan un parecido, un aire de familia, que nos permite, y empiezo ya a decir, por ejemplo, con el autor que mejor ha estudiado el concepto de la aventura, Georg Simmel, que el filósofo es el aventurero del espíritu. Esta idea de que el filósofo es el aventurero del espíritu, que yo comparto, por lo menos que me hace pensar que yo vivo así, mi relación con la filosofía, una aventura por el reino del espíritu, la vamos a ver reflejada en uno de los actores de William Wellman. Voy a ir y venir desde la filosofía hasta las películas de William Wellman. Ese actor es Ronald Colman, un autor que no aparece en la película Boyest que nosotros hemos visto o que podremos ver mañana, pero que sí que aparece en la primera versión cinematográfica de Boyest. Y Ronald Colman encarna el papel que en la que nosotros hemos visto encarna Gary Cooper. La relación entre Ronald Colman y Gary Cooper es clave para entender lo que pasa en tres películas que son, por así decirlo, las que esta tarde necesitamos mantener a la vista. Puede que las hayáis visto, yo haré todo lo posible porque no haberlas visto no entorpezca nuestra capacidad de entender lo que voy a decir, que son Boyest 1, vamos a llamarla así, una película de Herbert Brenon del año 1926, muda, cuyo protagonista es Ronald Colman. Boyest 2, que es la que conocemos, de William Wellman, ambas hechas en la misma casa, lo cual nos lleva a pensar que Paramount, el estudio cinematográfico, aprovechó realmente todo el trabajo que había hecho Herbert Brenon y los guionistas de la película para rehacer, ya con el cine sonoro, una película en el año 39, que no es un año cualquiera en la historia del cine. Probablemente es el año más importante en la historia del cine. Algunas de las películas que se hacen ese año han quedado como las mejores películas. Es verdad que también es el año
que precede al inicio y al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay un impasse, hay un punto muerto a partir de 1939. Y la otra película, que también tenéis señalada en el guión, es una película que William Wellman se pone a rodar antes de acabar Boyes. Deja de rodar Boyes, la película se va a producción, empiezan a montarla, y mientras se está montando Boyes, esto es muy importante, se pone a dirigir The Light That Failed, que se tradujo al español, aunque yo no he encontrado la versión doblada al español, la versión se tradujo como En tinieblas, basada en una novela la primera novela, el primer libro en realidad, de Rudyard Kipling. La relación entre el cine de aventuras y la novela de aventuras es muy importante para entender lo que estamos haciendo aquí. Pero lo que llevó a William Wellman a simultanear prácticamente esas dos películas con dos personas que debían necesariamente encarnar para él el aventurero del espíritu, Gary Cooper y Ronald Colman, es muy importante. En el libro El mundo visto, Cavell menciona con frecuencia la singularidad que el actor aporta al cine y lo distingue del actor teatral. Creo que la relación que Wellman establece rodando simultáneamente, prácticamente en cuestión de 2 meses, a Gary Cooper y a Ronald Colman es muy importante. Tengo en cuenta un dato anecdótico, y es que William Wellman odiaba a Ronald Colman. Lo odiaba visceralmente. Le parecía que encarnaba todo aquello que él detestaba en la vida: el refinamiento, la intelectualidad, la espiritualidad, la delicadeza, el gusto. Wellman era realmente un bruto, un aventurero, un aviador, un hombre violento, extremadamente impulsivo. Como anécdota, podemos decir que le pegó un tiro a un productor de una película en el rodaje. Fue su manera de alejarlo de la escena del rodaje, y que solía acabar casi todas sus películas a bofetadas con todo el mundo. Era un hombre extremadamente dueño de la situación, y Colman representaba justo lo que él no podía encarnar. Y sin embargo, a pesar de que quiso que Gary Cooper encarnase el protagonista de La noche de tinieblas, de La luz que se apaga, hizo que la actuación de Ronald Colman fuera extraordinaria. Hablaré de la relación de estas películas para que lo entendamos. Georg Simmel habla de la aventura como una sobrevida, Wiederleben. Y en el párrafo que os he copiado de su ensayo sobre la aventura, hay varias traducciones al español, la última de la editorial Alba, si no me equivoco, probablemente hay alguna otra. Lo que dice sobre la sobrevida es, creo, para todos nosotros muy importante. El aventurero, la persona que concibe la vida como una aventura, no necesariamente siendo un explorador o estando él mismo en situaciones de peligro, sino pensando en la vida como en una aventura, es alguien que puede convertirse en un espectador. Esto es muy importante para la relación con el cine. El aventurero del espíritu es alguien que está al mismo tiempo entrando y saliendo, por así decirlo, de dos marcos. El marco que le ofrece la pantalla cinematográfica, en este caso, y el marco en el cual él mismo está siendo, por así decirlo, el que está tejiendo esa vida como una aventura. Inevitablemente, el que considera la vida una aventura debe creer en algún tipo de trascendencia, en algún tipo de salida, de escape de la situación en la que se encuentra. Sin esta concepción de la aventura es muy difícil entender los personajes de Boyes. Luego volveremos a esto. E incluso el nombre mismo de Boyes. Bien, las dos películas de Boyes se basan en una novela. Esta es una de las muchas traducciones que hay al español. No es la última, creo. Hay varias. Esta es una buena traducción. Pero es una buena traducción de una mala novela. La novela es aburrida, larga y tediosa de leer, hay que decirlo. Creo que hoy no es Stevenson, para que nos entendamos. Pero funciona como un buen argumento para una película. La novela es de 1924 y en 1926 ya estaba hecha la primera película. Por así decirlo, es un acierto de los primeros guionistas de la película, la que no dirige Wellman, la que dirige Herbert Brenon. Para los que no conozcáis a Herbert Brenon, Brenon hizo un grandísimo trabajo en la historia del cine.
tiene una versión divertidísima de Peter Pan. Si no la habéis visto, os la aconsejo. Todo esto se puede ver ya en YouTube. Ver esa versión de Peter Pan llena de ternura, ¿no? Pero también fue de los que primero llevó al cine el Gran Gatsby, por ejemplo. Hizo un buen trabajo, con una pequeña peculiaridad. Brennan no podía mover la cámara. Las cámaras de Brennan están fijas. Dentro de la escena se mueven muchas cosas. Los personajes tienen cierta amplitud, pero la cámara está fija. No solamente es que las películas son mudas, es que la cámara no se mueve. Probablemente el reto de transformar Boyes 1 en Boyes 2 tiene que ver con el hecho de que William Wellman fue de los primeros que supo mover una cámara. Para los que conocéis un poco a Wellman, Wellman es una persona que desciende de los brahmines de Nueva Inglaterra, viene de una familia casi emersoniana, de Boston, y sin embargo es expulsado de todos los colegios y acaba aprendiendo a pilotar un avión y enrolándose en la Primera Guerra Mundial en la Escuadrilla Lafayette. Su última película será La Escuadrilla Lafayette, donde, por cierto, hace su primera aparición un tal Clint Eastwood, que naturalmente tiene a William Wellman como uno de sus directores de referencia, especialmente con la película Incidente en Oxford. ¿Qué hace Wellman cuando vuelve de pilotar aviones de una manera exagerada, en el sentido de que era un as de la aviación? Su amigo Douglas Fairbanks le propone ser actor, se va a Hollywood, empieza a actuar y dice que actuar no es lo suyo porque lo que él quiere es dirigir. Y quiere dirigir porque cree que la cámara puede utilizarse como un avión. En ese momento nadie sabe mover del todo una cámara. Los problemas de mover una cámara son muy complejos en el primer cine. Es muy fácil dejar la cámara y que la escena se mueva, pero mover la cámara es complicado. Wellman llevó al cine la visión de un aviador. Su primera película, Alas, Wings, las películas que voy a mencionar, que todas se pueden ver, esta está en Filming o en YouTube. Es famosa no solamente por los planos de los propios aviones, sino por uno de los primeros traveling con sentido en la historia del cine, el famoso traveling por las mesas del Moulin Rouge, donde la cámara va atravesando mesa tras mesa en un alarde extraordinario de movimiento cinematográfico. Supo rodearse para su propio Boyes de dos fotógrafos, los nombres los tenéis en la pequeña ficha que he hecho del libro, Theodore Sparkle y Archie Stud, que fueron los primeros que empezaron a mover la cámara, a decir hay que mover la cámara. Y naturalmente la movieron en el sentido del traveling. No hace mucho estuve por aquí hablando del traveling como una cuestión moral, que era la vieja frase de André Bazin. El traveling es una cuestión moral porque cuando la cámara se pone a acompañar al personaje, la cámara se hace presente en la película. Pero para Wellman, hacerse presente era una especie de pecado. Es lo que nunca debía hacer un director. Aquí podríamos abrir un inciso y preguntarnos por qué Wellman no tiene el estatuto, la fama de Ford, de Capra, de Hawks, de Cukor, cuando probablemente ha hecho muchas cosas en el cine antes que todos ellos. Estamos hablando de que en 1939 podríamos pensar que Ford hace la diligencia, pero Wellman ha hecho cosas de las que Ford aprendía. Hay una vieja discusión, María Golfe la conoce muy bien, respecto a si Hawks no hizo otra cosa en su vida que plagiar todo lo que Wellman le había enseñado, o al revés. En cualquier caso, es un director con un completo dominio de la cámara, extraído del dominio de los aviones. Y lo que él solía decir al respecto es que un aviador tiene que ser alguien que sobre todo vea las cosas. No sé si Jenny estará de acuerdo conmigo que sabe pilotar un helicóptero, pero más o menos esto es lo que hacía Wellman, ¿no? Bien, tiene que ser emocionante pilotar un helicóptero, la verdad. Mucho más aún que ver las películas. Bien, así que tenemos una novela demasiado larga, no especialmente ágil, que sin embargo, aligerada como un guión, funciona muy bien, porque tiene personajes que son inolvidables. Todas las novelas de aventura no solamente tienen un sabor a felicidad, sino que tienen un sabor a infancia perdida. Supongo que todos recordaréis el libro de Fernando Savater sobre la infancia perdida y la importancia de las novelas de aventuras en la formación de una persona. A mí me apena que
las personas más jóvenes no se hayan formado como yo, leyendo a Stevenson o a Salgari o a Jonathan Swift, porque verdaderamente proporcionan un sabor de felicidad cuando se recuerdan muchos años después. La novela funciona cuando se aligera. Y este es el gran hallazgo de la primera Boyes. Recortan mucho la película, eliminan personajes, eliminan parte de la trama, la simplifican hasta el punto de que cuando William Wellman y Robert Carson, su guionista, un guionista que trabaja con William Wellman en 3 películas importantes, por una gana el Oscar, ha nacido una estrella. Y la expresión ha nacido una estrella y la idea de que la estrella es el actor es clave en el universo de Wellman. Pero cuando Wellman y Carson dan con esta película, ya hay un trabajo importante hecho. Ese trabajo es el del primer Boyes, que tiene, sin embargo, algunas diferencias. Una diferencia tiene que ver con la aparición en el segundo Boyes de un monstruo cinematográfico extraordinario, Brian Donlevy. Un actor colosal que nunca fue protagonista, excepto en la última película al parecer, pero yo no la he visto y por tanto no puedo hablar, que fue un secundario, pero que en esta película es realmente la encarnación del mal fascinante. No del mal en estado puro, sino del mal que fascina porque tiene virtualidades. Lo reconoce Boyes cuando dice es verdaderamente un malvado, pero es el mejor soldado que veremos nunca. Esto es importante. En el cine es inevitable hablar siempre de los planos en los que los actores y los personajes están continuamente reobrando unos sobre otros. Por ejemplo, Brian Donlevy en la vida real era un hombre extremadamente vulnerable. También había estado en la escuadrilla Lafayette, también era un bravucón, pero era un hombre muy delicado. Ray Milland disfrutó de lo lindo haciéndole daño durante todo el rodaje de Boyes. Haciéndole daño. Tanto daño que Brian Donlevy sufrió en el rodaje de la película y buena parte de su sadismo en la película es su respuesta al maltrato que todos le procuraban durante el rodaje. Porque Brian Donlevy encarnó en la vida real el personaje y se hizo insoportable para todos. Y se vengaron con él. En el fondo siempre fue el perro. El perro que, como sabéis, tiene que ser enterrado a los pies del vikingo. El personaje de Brian Donlevy no está también en la primera película. Hay un sargento mucho más violento porque la primera película está hecha antes del código de censura y por tanto había algunas cosas que se podían filmar sin que todavía operase el código Hays y por tanto, por ejemplo, vemos una escena violentísima, ¿os acordáis? Ahora es cuando tenéis que tapar los oídos algunos, cuando llegan los 2 desertores, los han capturado y el sargento les obliga a volverse al desierto. Naturalmente eso va a ser la muerte. En la segunda Boyes todo depende del rostro de Brian Donlevy. En la primera el sargento los latiga y la cámara ve cómo los latiga de una manera violentísima. Eso a partir del código Hays no se habría podido filmar. Por tanto, eso tiene que encarnarlo el actor y eso es lo que hace Brian Donlevy. Pero no es la única diferencia importante que hay. Una de las cosas que hemos repetido muchas veces en este seminario es que todavía no tenemos un lenguaje apropiado para hablar del cine. Yo esto lo creo y año tras año me doy cuenta de que es así. No sabemos realmente cómo hay que hablar de una película, ni siquiera si es necesario hablar de una película. Por tanto, ni siquiera sabemos si es necesario esto que estamos haciendo aquí. Pero supongamos que tiene que haber algún motivo que se parezca a lo que llamaríamos la crítica literaria o la crítica teatral. Pero casi todo lo que hacemos cuando hablamos de las películas es tomar prestado el lenguaje de otras cosas. Tomamos prestado el lenguaje de la crítica literaria, tomamos prestado el lenguaje, naturalmente, de la filosofía. Hay cierta inadecuación entre el estatuto de una película y lo que decimos de esa película. Esta es la razón de que este libro fuera un libro tan difícil. Cuando, ya sabéis la anécdota de este libro, ¿verdad? Cuando Cabell se lo dio a su padre le contestó que podría haberlo escrito en inglés, ¿no? Que es el idioma en el que estaba escrito. El libro es muy difícil de leer y Cabell reconoció que es muy difícil de leer porque no sabía cómo tenía que hablar de las películas. No quería hacer filosofía, como se podría hacer, no quería hacer crítica literaria, no quería hacer crítica teatral. Tenía que encontrar un lenguaje y no estaba seguro de haberlo encontrado. Digo esto porque probablemente una buena película, como cualquier obra de arte,
lleva ya en sí la crítica que necesita. Una buena obra de arte hace ociosa cualquier aproximación crítica. La obra de arte ya se ha adelantado a cualquier esfuerzo que un espectador pueda hacer. Al menos esta es mi opinión. Y eso quiere decir que una buena película lleva ya toda la reflexión que hace falta sobre el cine. Yo creo que William Wellman hizo Boyes para demostrar lo que era el cine, una vez que el cine había adquirido la primera gran aproximación a la realidad, que fue el sonoro. Paradójicamente, el color perjudicó las películas de Wellman. No sé si es la opinión de los que estáis aquí o hayáis visto las películas de Wellman. Las películas de Wellman en color fallan. Incluso la que la crítica prefiere, y yo no sé por qué, que es El rastro de la pantera. Una película, es cierto, extraordinaria, pero a la que el color perjudica extraordinariamente. El siguiente avance en el cine, que fue la inclusión del color, a Wellman lo perjudicó. Wellman ensayó con el color muy pronto, en 1937, cuando ha nacido una estrella. Pero el color lo perjudica. Las películas de Wellman se deshacen por el color. Una de ellas, por ejemplo, Más allá del Missouri, estoy seguro de que, rodada en blanco y negro, se habría convertido en una buena película. Tal y como está ahora, es una película insoportable. Y creo que es por el color. Y así con otras cosas. Pero con el blanco y negro, y sobre todo con el movimiento de la cámara, Wellman hizo una inmensa reflexión cinematográfica. Hizo una inmensa reflexión cinematográfica sobre lo que significaba ver. Pondré un ejemplo que a mí me ha parecido característico. Volver sobre esto. Primero diré otra cosa. Uno de los personajes que el primer guión elimina de la película es el personaje de Gussie, Augustus. ¿Os acordáis? Es el otro que está en la casa, en Brandon Abbas, pero no forma parte de los Jess. Es el heredero, por así decirlo. En la primera película, este personaje ha sido eliminado. Wellman y Carson comprendieron que este personaje es el sargento Marcus, que es la traslación del sargento Marcus, y que hay una relación entre este personaje repelente, que es Augustus, que es el testigo y el soplón y el chivato, y el primer sospechoso de haber robado el diamante, al personaje del sargento Marcus después. En la primera película no está, en la segunda lo introducen, yo creo que con un elevadísimo sentido cinematográfico. Pero la clave está en las dos cosas que constituyen, aquí tenéis que taparos las orejas, los que no hayáis visto la película, tapaos bien las orejas, porque en la primera Boyes, lo último que dice el personaje Boyes, aquí Ronald Colman, es I'm blind, me he quedado ciego. Es curioso, porque no necesita quedarse ciego. La herida que ha sufrido no es una herida que tenga por qué producir la ceguera. Pero a la altura de 1926, la ceguera de Ronald Colman es, por así decirlo, lo que le permite a Brenón y después a Wellman comprender que había cierto límite para lo que el cine estaba ofreciendo. Cuando vemos la primera película muda en comparación con la segunda, a pesar de la brillantez que en 1926 Brenón le podía dar a una película, queda completamente desfasado. Quedan gestos mímicos, como si les faltara algo. Dice I'm blind en un cartel, naturalmente. Se ve cómo mueven los labios y aparece un cartel. I'm blind. Estoy ciego, me he quedado ciego. Curiosamente, las frases finales de Gary Cooper, cuando es Boyes, se orientan en otro sentido. En el sentido de empezar a decirle sus últimas palabras a su hermano con la invocación listen, escucha. Fijaos en esta curiosísima contraposición. El cine mudo, que no puede hablar, pero que puede mirar, dice, me he quedado ciego. El cine que ha encontrado la voz, dice, listen, escucha. Pero lo curioso es que esta ceguera de Ronald Colman es lo que motiva la película que Wellman rueda a continuación de Boyes. The Light That Failed, la luz que se apaga entre tinieblas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cine es luz.
El último volumen que hemos publicado en la colección de Filosofía y Cine es un volumen espléndido que nos sugirió José Alfredo Yostol, Una casa hecha de luz. Es la idea, es la metáfora que tiene Toles para el cine, ¿no? Es una casa hecha de luz. El cine es luz. Y la luz que se apaga es una advertencia sobre lo que le puede ocurrir al cine, sobre el hecho de que el cine pueda acabarse. Wellman fue un inmenso teórico del cine. Fijaos en esto que os he dicho repetidamente. No habiendo todavía estrenado ni acabado la película, ya está rodando otra en la que juega con el mismo ambiente colonial. La luz que se apaga traslada la acción del norte de África a Egipto y traslada a la Legión Francesa al ejército británico, pero es la misma situación colonial. Ahora veremos sobre las implicaciones del colonialismo y de todas estas cosas que tienen una lectura política de la película. Pero la historia, conocida para los que habían leído la novela, naturalmente, la novela de Kipling de 1896, y era extremadamente conocida entre los que habían... Al español se tradujo prontísimo, por tanto era una novela muy conocida y Kipling había ganado el premio Nobel en 1907, no era un desconocido. La idea es que hay un personaje que progresivamente se va quedando ciego, pero es un personaje que se dedica a la pintura, por tanto, a un arte visual. Un arte visual que va apareciendo ante los ojos del lector conforme el personaje va pintando un cuadro que oscila entre la melancolía y la alegría. Recibe el nombre de melancolía, pero el personaje está gritando, riéndose o llorando, todo a la vez en un rostro que no sabemos cómo definir. Y que en un gesto final violentísimo, la modelo, Ida Lupino en la película, borra por completo del lienzo, prefigurando la ceguera del propio pintor. Y naturalmente precipita la muerte del personaje que ya no puede vivir sin ver. Debo decir que la película empieza de nuevo con un registro muy querido por Wellman. Hay dos. El traveling. The Light of Field empieza con uno de los travelings más bonitos de la historia del cine. Dos niños que corren por una playa con su mascota, una cabra, hacia un torreón que está en la playa, pero el breve traveling es uno de los más hermosos de la historia del cine. Sin duda. El otro gran recurso que Wellman naturalmente aprovechó, porque lo había aprovechado el cine mudo desde el principio, fue el primer plano. Todos los que hayáis visto la película recordaréis los primeros planos que aparecen en la película. El más famoso es el de Brian Donlevy, cuando apoya su cabeza en el pecho del teniente Martin, cuando comprende que ha muerto y sonríe, de tal manera que se dibuja un arco con su dentadura que ilumina la escena que ha quedado apagada porque es un primer plano en una habitación prácticamente oscura. Recordad que Wellman además junta las dos técnicas cuando se nos hace ver los primeros planos de los soldados en la almena del fuerte Zinzendorf, mientras va pasando un traveling con la bandera francesa encajándose sucesivamente. Un inciso aquí sobre la lectura política de Boyest y sobre la Legión Francesa y sobre el colonialismo y sobre la presencia del hombre blanco. Todo esto naturalmente está muchísimo más acentuado cuando el novelista es Kipling y no Percival Freire. Una lectura ingenua, una lectura política ingenua, diría que naturalmente cualquier clave posmoderna, desde el orientalismo de Said hasta los estudios postcoloniales, nos dirían que la película es una película abiertamente rechazable. Está planteando el predominio del hombre blanco sobre un mundo que tiene que proteger. Acordaos la arenga del teniente Martin cuando recibe a los soldados: estamos aquí para proteger a 25 millones de nativos, y uno se pregunta exactamente qué es lo que están protegiendo, ¿no? Los intereses de Francia, seguramente, porque no queda claro. Ahora bien, no sé si habéis reparado en que esa escena en la que se ve a los soldados en el fuerte está rodada con una profundidad de campo maravillosa. Porque está rodada de tal manera que, con la perspectiva que se establece, las puertas de la guarnición están abiertas. Y mientras las puertas están abiertas, al fondo lo que hay es un rebaño de ovejas. De tal manera que el espectador tiene los soldados a los que se está arengando en el sentido más noble del imperio, mientras que en el fondo un pastor abiertamente árabe, es un pastor árabe, puesto que va con su túnica, está moviendo de una manera completamente indefinida un rebaño de ovejas
que inmediatamente el espectador superpone a los soldados. Y los soldados avanzan conforme las ovejas van desapareciendo. Y por si todo eso no fuera suficiente, y aquí es donde está la página sobre el anarquismo de Cavell, recordad que eso se muestra cuando se ha separado a los hermanos. Uno se va a ir con el teniente, con el barón de Boyelé, se va a ir a otro fuerte, y los otros dos se van a ir al fuerte Cincento. Y hay dos momentos en que se obliga a los hermanos por separado a saludar a la bandera. Y por tanto hacer lo que podríamos decir el juramento o la adhesión a la patria. Es obvio por el rostro de todos ellos que no están pensando en modo alguno en la patria, no están pensando en la bandera francesa ni mucho menos, como después dirá Gary Cooper cuando hay un intento de amotinamiento, sino que están pensando en el vínculo familiar. Un vínculo familiar que es peculiar. En la novela no queda claro quiénes son estos hermanos Yes y que pintan en Brandon Abbas. ¿A vosotros os ha quedado claro? ¿Qué relación tienen con la tía? ¿Perdón? Son tres hermanos huérfanos. Sí, claro. En la novela son los hijos de su hermana, son sus sobrinos. En la película queda completamente indeterminado porque esta mujer ha adoptado a 3 niños, aparte de tener un heredero, y fijaos que todo el cosmos, el posible cosmos que ordenaría, por así decirlo, un privilegio de la civilización occidental, está completamente dañado. El matrimonio de la tía Patty no existe, porque su marido es un aventurero en el peor sentido de la palabra, que está arruinando por completo el patrimonio familiar, hasta el punto de que lo que motiva la acción es que quiere vender el famoso diamante para pagar las deudas que tiene. Además, hay un heredero que no sabemos muy bien qué relación tiene con la tía y con el marido al que nunca vemos. No sabemos si es el hijo, si también es adoptado, si es hijo de un primer matrimonio. Es el repelente Augustus que Wellman recupera para la película de la novela, pero que en la primera versión había desaparecido. Además de esto, una de las habilidades de Wellman es que elimina la figura del sacerdote que tiene la familia, del párroco familiar, que en la primera película está, que en la novela desempeña un papel muy importante y que en la película de Wellman desaparece. Por así decirlo, esa familia no tiene ningún asidero salvo el diamante, que es fruto de un expolio. Por así decirlo, es una familia de ladrones de joyas, que es exactamente lo que motiva el equívoco después en el fuerte, que hace pensar que ellos son ladrones de joyas. Es la propia familia la que ha robado las joyas. Y por eso, cuando la tía comprende que su marido va a vender la joya, se la devuelve al propietario original, que es un sultán de la India, o vete tú a saber de dónde sea, a cambio del dinero que le permita. Y por eso, como sabéis, Boyes hace el cambio del diamante para impedir que la tía quede al descubierto. Este es el juego real que se establece en la película y lo que motiva el nombre de Boyes. Por tanto, una mirada atenta a la película no permite pensar que haya una defensa ni del imperialismo británico, ni del colonialismo. Al contrario, es precisamente esa estructura la que hace que estos 3 huérfanos solo puedan tener un recurso en la vida: irse a la Legión Francesa, que es el lugar tradicional de toda la escoria europea. Utilizo la palabra que el propio sargento Marcus utiliza, scum, toda la escoria europea. ¿Por qué? Porque quien se enrolaba en la Legión Francesa no podía ser perseguido por la policía. Por tanto, la Legión Francesa admitía asesinos, admitía ladrones, admitía violadores, admitía estafadores, admitía cualquier cosa, pero tenían que enrolarse en la Legión Francesa. Por tanto, la Legión Francesa era un sitio verdaderamente peligroso. ¿Qué podía atraer de eso a estos 3 muchachos? Y ahí es donde viene el romanticismo de Beaujolais, que en la primera película desempeña un papel todavía mayor. Porque en la primera película, John vuelve para entregarse al barón Beaujolais, que es, en cierto modo, el amante de la tía. Vuelve y le confiesa:
yo estaba en el fuerte Cincerdo, me entrego porque soy un desertor. Y el barón Bouillolet en la primera película dice, en lo que a mí respecta, todos los que estaban en el fuerte han muerto. Ese es mi informe, por tanto, tú estás muerto también. La película acaba de una manera extraña. En la segunda, el barón Bouillolet, que es el francés, ha desaparecido por completo una vez que ha aparecido en la serie. Wellman resta continuamente romanticismo a la película, en aras de lo que él creía que era el verdadero lenguaje cinematográfico, un realismo extraordinario, que solamente podía ser refrendado no por el argumento, sino por la cámara, por lo que la cámara pusiera de relieve ante el espectador. Y aquí es donde viene el papel de Gary Cooper. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún spoiler? Espero haber dicho algo que no hayáis pensado por vosotros mismos, porque si no, no tendría demasiado sentido que estuviera yo aquí. ¿Por qué Gary Cooper para esta película? Supongo que todos los que estamos aquí tenemos una pequeña vinculación con esta película. Es de esas películas que se convierte en un fetiche para un espectador de cine. Mi fetiche es este. En 1986 murió Ray Milland. Y Ángel Fernández Santos, que era el crítico cinematográfico del país y una de las personas que más sabía del cine, a mi modo de ver, una persona sabia, publicó una brevísima necrología de Ray Milland en el diario El País que se llama Funeral Vikingo. Yo en 1986 aún no había visto la película, pero aquella necrológica me pareció tan hermosa. Me hablaba de un actor, Ray Milland, que yo conocía fundamentalmente por Días sin huella y por la película de Hitchcock, Dial for, que es Crimen Perfecto. Crimen Perfecto es el título en español. Pero no por esta película, que pensé, tengo que verla. Pero en 1986 ver una película no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Quiero decir que no podías descargártela de internet, no podías... Así que tardé cierto tiempo en encontrarme con el Funeral Vikingo y respondió cuando lo conseguí a todas mis expectativas. Desde entonces, las dos escenas que os he puesto en la película me llamaron muy poderosamente la atención. Esta idea del funeral vikingo para Ray Milland, que como sabéis es el único que no tiene funeral vikingo. Es el que pierde el funeral vikingo porque lo tienen sus hermanos. Este es mi pequeño fetichismo. ¿Qué aportan Ray Milland, Gary Cooper y Robert Preston a la película? Fundamentalmente, ¿qué aporta Gary Cooper? Aporta el encanto, la felicidad y la aventura a la película. Todo lo que Ronald Colman no había podido lograr en la primera versión de Boyes. De Ronald Colman solo podemos decir cosas extraordinarias. Fue realmente un aventurero del espíritu. Recordad su papel en Horizontes Perdidos de Capra. Si alguien es el aventurero del espíritu, es el personaje de esa película. Pero hay otra película rodada muy poquito tiempo después, en 1942, de Ronald Colman, dirigida por Melville Black, que se llama Niebla del pasado, donde él es de nuevo un aventurero del alma, un hombre que sufre amnesia y que vive dos vidas conforme se va aventurando dentro de su propia alma. Esto es, conforme va recuperando el uso de su memoria. Así que Ronald Colman encarnó hasta el final esta idea de Simmel de que la filosofía, esto es la introspección, la delicadeza con el trato de uno mismo, es una aventura en el espíritu. Pero no podremos decir esto seguramente de Gary Cooper. Ni uno solo de los papeles de Gary Cooper escapa, ni uno. Incluso los papeles más dramáticos que podamos imaginar, incluso el western abstracto que vimos de Anthony Mann, El hombre del oeste, no escapan a lo que con un término de Woody Allen llamaría boyish quality. Gary Cooper era un muchacho. Fue un muchacho y siempre fue un muchacho. Es como si jamás hubiera envejecido. Es exactamente el patrón de la aventura, el espíritu de la juventud. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, pero eso es lo que Gary Cooper realiza. Es muy curioso que el papel de Gary Cooper cuando es un niño lo haga Donald O'Connor, el compañero de Jim Kelly en Cantando bajo la lluvia, si os acordáis, este hombre. Pero, claro, Donald O'Connor aquí tiene que trabajar a la sombra de Gary Cooper. Lo que aporta Gary Cooper y la película, si la veis detenidamente, especialmente en la pantalla grande, podemos verla mañana o los que la visteis ayer, hay infinidad de gestos de chico, de muchacho, de Gary Cooper en esta película.
uno tras otro, como si no le importara en absoluto qué es lo que está sucediendo, como si no acabara de creerse nunca las grandes palabras que a veces tiene que decir, especialmente cuando defiende cierta honestidad frente a los amotinados. Y dice, el jurado se vio a la bandera. No parece ni creérselo, pero naturalmente esa escena, que es la escena políticamente más significativa de la película, para un buen lector de aventuras recuerda a otro. Recuerda el momento en que Jim Hawkins vuelve al fuerte. William Wellman debía tener esto en la cabeza. Y si no él, Carson, el guionista, y si no alguien, los autores de la película. ¿Os acordáis cuando en la Isla del Tesoro Jim Hawkins vuelve al fuerte después de alguna de sus aventuras? Y en lugar de encontrarse con sus amigos, se encuentra con Long John Silver. Y es el momento en el que Jim Hawkins crece y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y Long John Silver le trata de explicar que ahora el fuerte está ocupado por los piratas. Y Jim Hawkins dice, ¿dónde están mis amigos? Y entonces aparece el Dr. Livesey y le explica que ha llegado a un acuerdo con el otro. Y Jim Hawkins está diciendo, ¿dónde están el bien y el mal aquí? Long John Silver es un asesino. ¿Por qué Gary Cooper se pone del lado de Brian Donlevy en el amotinamiento? Y después no le obedece cuando le pide que fusile a los amotinados. Todo es espíritu juvenil. No es un espíritu, por así decirlo, elaboradamente... No es Ronald Colman, que puede intelectualizarlo todo con una mirada. Es el que se deja llevar por intuiciones que son certeras, pero que no maneja. Y tiene la sabiduría de dejarse llevar por esas intuiciones. Todos los gestos de Gary Cooper obedecen a este patrón. Como si en ningún momento estuviera al mando de lo que hace, de sus movimientos, los movimientos con las manos, con los ojos. Acordaos del momento más bonito de la película, el ratón. El intento de matar al ratón con el hacha del caballero. Eso permite pensar que Gary Cooper encarna en esta película la inocencia. Y como sabéis, solo la inocencia puede ser sacrificada. Os he puesto los que tengáis el guión, os he puesto dos fotogramas, que son dos fotogramas con su peculiaridad. Uno de ellos prácticamente es el mismo de la película anterior, de Brennan, el funeral vikingo. Los niños junto al pequeño estanque, los barcos, el momento en que el barco empieza a arder y se produce el funeral vikingo. Pero el otro es el uso de la armadura como una cruz. En esta casa no tengo que extenderme demasiado en esto. Pero, ¿qué advierte? En la primera película no hacen uso de la armadura. Boyes se esconde detrás de la armadura, pero va disfrazado de fantasma. Y no acaba de usar la armadura. En la segunda, a la armadura del rey Arturo, y naturalmente aquí cada uno de nosotros tiene que recordar lo feliz que ha sido alguna vez en la vida leyendo la materia artúrica, ¿no? Y si no ha sido feliz leyendo la materia artúrica, pues aprovecharlo antes de que la muerte nos llegue, ¿no? Porque uno es feliz leyendo la saga de Arturo. Pero Arturo es una historia sacrificial. ¿A quién se puede sacrificar? Al inocente. Única y exclusivamente al inocente. La idea de sacrificar a un culpable es contradictoria en los términos. ¿Cómo nos lo muestra eso Wellman? Haciendo que la armadura se convierta en una cruz. Y que él mismo, Boyes, sufra dentro de la cruz. Sufre dos veces. Sufre cuando oye lo que no debería oír y comprende la verdad de las cosas, sin poder, a partir de ese momento, más que dejarse llevar de la intuición que dice hay que proteger a la tía, hay que proteger cierta nobleza, hay que proteger mi nombre, el nombre está en francés, por tanto es materia artúrica. Y sufre físicamente porque se está ahogando dentro de la armadura, ha quedado aprisionado dentro de ella y lo último que dice es sacarle de aquí. Y cuando lo sacan, como sabéis, empieza su inventiva. Es una persona que se inventa continuamente todas las cosas. Se inventa la historia del árabe, se inventa cualquier cosa y se inventa la Legión Francesa. Eso es lo que Gary Cooper, y casi exclusivamente Gary Cooper, solamente se me ocurre otra persona que podría haber hecho ese papel, James Stewart. Pero James Stewart tenía una vertiente algo más seria a la vez y, por otra parte, aún más vulnerable. El asunto con Gary Cooper es que es invulnerable. Este es el punto. Quiero decir, cuando se sacrifica a un inocente, el inocente está a salvo.
porque ha muerto por otros. Y por tanto, ese morir por los demás es lo que le permite salvarse. Esta es la gran cuestión. Eso en el cine solo lo ha encarnado Gary Cooper. Por eso la segunda película crece extraordinariamente a expensas de la primera. Cuando todo el trabajo, por así decirlo, cinematográfico, lo había hecho la primera. Las escenas que a todos nos han llamado la atención en la película, el fuerte, los soldados puestos en las almenas, estos primeros planos de los muertos, todo esto está. La risa, toda esta reducción cinematográfica de la novela está. Pero hay detalles que nos hablan de una inmensa percepción de lo que es el cine y de un dejar trabajar a Gary Cooper en todo su esplendor. Ahora bien, si Wellman hubiera quedado satisfecho de Boyes, no habría emprendido inmediatamente la siguiente película. Y en la siguiente película es Ronald Colman el que se convierte en un personaje, y es extraordinario ver cómo hay un montón de cosas en la... Si podéis ver, está en YouTube, se puede ver perfectamente, no hay ninguna dificultad. La copia está dañada porque es una grabación de la televisión y en algunos momentos hay algún que otro corte, pero se aprecia bien. Algo diré de cómo Wellman subraya todo lo que ha conquistado con el movimiento del cine. Hay algunas escenas en La noche, la luz que se apaga, que son exclusivamente movimiento cinematográfico. Poner la cámara al servicio del movimiento del mundo. Travelings, tomas en picado, que probablemente estaban tomadas desde un globo, porque no alcanzo a ver la altura que consigue la cámara en algunos momentos. Hay unas escenas en las que se ve cómo hay una formación del ejército británico que a mí me parecen un alarde de técnica en ese momento, puesto que son extraordinariamente claras. Es una formación en cuadrado y la cámara está al servicio de lo que está viendo. Esto es perfecto. Pero el hecho es haber transformado al personaje de Colman en alguien que no puede tener inocencia y que tiene que sufrir sin poder salvar a nadie. Es la versión negra B de Boyes. Hay que decir que hay una segunda Boyes, una tercera Boyes, Bossoff, de la que esta película no se conserva, protagonizada por Gary Cooper. Pero solamente queda el tráiler y está basada también en un relato de Debren, pero esta no queda más que 1 minuto y medio que está en YouTube, pero no ofrece, por lo que vemos, materia para el análisis. Pero fijaos bien, lo que me gusta de este par de películas, de Wellman emparejado a películas, esto hay que decirlo. Si habéis visto Incidente en Oxbow y Cielo Amarillo, 2 westerns, recordaréis que empiezan igual. En el mismo pueblo, con la misma cantina, con el mismo borracho en la puerta de la cantina y con los mismos personajes llegando a caballo a la puerta de la cantina, entrando en la cantina, pidiendo whisky y viendo un cuadro de una mujer detrás. Exactamente la misma película, hasta el punto de que me dice, si apareciera Henry Fonda en Cielo Amarillo no me extrañaría nada, porque es la misma película. Wellman emparejaba películas y yo creo que lo hacía para autosuperarse. He hecho una película, ahora voy a hacer otra que desdibuje, que permita una alternativa a la primera, que me haga ver las cosas de otra manera, que me ofrezca una dificultad como director. Este es el par Boyes de Light of Fire. Hasta el punto de que creo que ver solo una de las dos, ver solo Boyes o ver La luz que se apaga, es insuficiente. Si queremos comprender la profundidad cinematográfica de Wellman, hay que ver las dos. Porque la segunda es la sombría. Para entender todo lo que he dicho sobre la cualidad juvenil, sobre la inmensa prestancia de la inocencia que tiene Gary Cooper, hay que ver a Ronald Colman en la segunda. Para entender por qué Gary Cooper no sufre nunca, realmente, entiende lo que está pasando porque se deja llevar, mientras que Colman es la melancolía en estado puro, hay que ver la segunda. Pero el personaje casi puede decir que es el mismo. Hay que añadir, en la segunda está Walter Huston. Es un motivo añadido para verla, porque lo vamos a ver en El tesoro de Sierra Madre. Huston, Walter y John, por sí mismos, han hecho todo un género. Todas sus películas son en sí mismos un género. Casi pueden dedicarle un ciclo a lo que los Huston hicieron en el cine. Pero la presencia de Walter Huston en esta segunda película aporta una especie de elemento de Horacio, el amigo de Hamlet, el que tiene que contar la historia muy despacio, porque el otro
asume un sufrimiento infinito. Así que mi planteamiento es que solo viendo las dos películas entendemos las dos películas. Viendo una u otra no llegamos a entender lo que Wellman realmente se propuso, que fue ofrecer muchas posibilidades de lo que la cámara le estaba dando en ese momento. Si todo esto es así, como vamos de tiempo, acabo, para que haya un pequeño debate, volvemos a lo que en el guión es el lema del libro, de la novela, que curiosamente está en francés, que no es una cita, que es una frase del propio autor, y que nos da una clave tanto de la novela como del propio Wellman. Traducida del francés, diría más o menos así: todo esto que cuento, yo lo he visto. Parece ya el guión de la película. Todo esto yo lo he visto. ¿Podemos decir de Wellman que ha visto todo lo que rueda? Sí. Yo no he visto todas las películas de Wellman porque tiene 120 películas, incluidas las del cine mudo. No he visto todas, habré visto 15 o 20 películas de Wellman. Algunas de ellas me parecen muy malas, debo decirlo. O yo no he sabido ser el espectador de esas películas. Ahora, las películas buenas de Wellman me parecen muy buenas. Me parecen las de alguien que ha visto de verdad las cosas con una cámara. Pues bien, todo esto que os he contado en Boyes, yo lo he visto. Y si he podido equivocarme al verlo, fijaos, la frase es perfecta. Desde luego que no me voy a equivocar al decirlo. Eso es Boyes. Y hasta aquí, si os parece bien, y ahora viene el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por todo lo que nos has aportado. Podemos abrir un debate Ya en el momento a los lados de... Claro. Aquí en la sala hay un micrófono, por si queréis intervenir. Y al otro lado solo tenéis que levantar la mano. Me parece ver una mano, ¿no? Fernando. O Lola. Carmen, ¿puede hablar, Fernando? Ah, bien. ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias, Antonio, por tu charla. Me ha gustado mucho y tengo un comentario y una pregunta. Un comentario sobre lo que has hablado acerca de uno de los principales problemas o uno de los asuntos más delicados de la película, que era el problema del colonialismo que planteabas, ¿no? Me ha gustado mucho y creo que ha sido muy acertada la comparación que has hecho con el pasaje de la Isla del Tesoro, pero a mí me ha recordado más a el pasaje inmediatamente después de la Isla del Tesoro. Es decir, el momento en el que Long John Silver da la posibilidad al doctor Livesey y a Jim Hawkins de que hablen y van al fuerte, ¿no? a la pared del fuerte, y el doctor Livesey le dice, bueno, esto y aquello, y obviamente salta la valla y vente conmigo, ¿no? Porque te ha dado permiso, pero vamos a escaparnos de aquí. Son piratas, son completamente rufianes, ¿no? Y van a acabar contigo si te quedas. Y John Hawkins le dice, no, me tengo que quedar porque he dado mi palabra, ¿no? Creo que el paralelo lo veo claro en la medida en que cuando Boyes le dice que no puede traicionar a la Legión, ¿no? Entiendo que dice, porque he dado mi palabra a la bandera, ¿no? Pero ahí lo que entiendo, más que la bandera que tiene importancia, es la importancia de su palabra. Quiero decir, creo que por lo que no quiere traicionar él, o por lo que no quiere amotinarse, es por traicionar a su palabra. Quiero decir, en ese sentido, en lo que está creyendo firmemente, más que en la Legión, en Francia o en lo que sea, es en su palabra, en el hecho de la honestidad, ¿no? En el hecho de... Y por el mismo motivo que has comparado, ¿no? El hecho de que no quiere disparar a los desertores, dice desarmados, ¿no? El problema no es que hayan sido desertores, el problema no desobedece, entiendo, por capricho, desobedece porque dice, no es mi deber disparar a alguien desarmado, que es otra forma de dispararle por la espalda, ¿no? Sería dispararles a traición. ¿Cómo a traición se estaba planteando el motín, ¿no? Creo que el problema o la clave del asunto es que Boyes quiere mantener una honestidad y una coherencia
que podemos entender que pertenece a las novelas de aventuras, ¿no? Pero que en ese sentido no es caprichoso, sino que está, por decirlo así, tratando de reconquistar, ¿no? Quiero decir, en este sentido es donde veo que la filosofía y las novelas de aventuras guardan una correspondencia más íntima, ¿no? Por lo que planteabas tú antes. En el hecho de, bueno, sí, de pequeños, ¿no? Como niños, con esa inocencia, confiamos en la honestidad del rey Arturo. Después, supuestamente, cuando nos convertimos en adultos, decimos, bueno, eso son historietas, ¿no? Después, la inocencia reconquistada, el hecho filosófico de decir, bueno, son historietas, tan falsas o tan verdaderas como las historietas de traición y las historietas de que la edad adulta consiste en la deshonestidad, ¿no? Y por lo tanto, puesto a adoptar unas u otras historietas, elijo las historietas nobles, ¿no? Elijo las historietas en las que la honestidad, quizá una ficción, sigue siendo una posibilidad seria, ¿no? O al menos tan seria como cualquier otra propuesta de vida. Eso me parecía muy interesante visto así. Por otro lado, esto era el comentario. Por otro lado, sí, tengo la pregunta simplemente ya. La pregunta sería si crees que los tres personajes de cuya condición confusa, ¿no? Has reseñado muy bien, tienen esta condición confusa porque también es confusa su influencia. Es decir, ¿por qué son tres? ¿Crees que es un homenaje a los tres mosqueteros? ¿Crees que es un homenaje al dogma de la Trinidad? ¿O crees que es un homenaje a las dos cosas a la vez? Tú has reseñado el hecho de que Boyés puede entenderse como la víctima sacrificial que sería Cristo, ¿no? Sería el Hijo. Muchas gracias, esto era todo. No lo sé, francamente, pero en la primera pregunta estoy completamente de acuerdo contigo, pero recuerda que no somos nunca el capitán Smollett. Muy importante, el capitán Smollett es Kant, el deber por el deber. Bien, esto es lo que no somos nosotros. Sabemos que debemos cumplir nuestro deber, pero el personaje de Smollett... Sabes que Stevenson escribió luego unas parábolas sobre la isla del tesoro. Esto no lo conoce demasiada gente y debería editarse con el libro, pero escribió una serie de cuentecillos y parábolas alrededor de la isla del tesoro. Y en uno de esos cuentos hablan Smollett y Long Silver. Y queda claro que a Stevenson le caía muy mal el capitán Smollett, pero que muy mal. Pero sin embargo, la frase de Smollett a lo largo de la novela es: el deber es el deber. Nosotros no estamos en eso. Yo creo que mucho más importante que la bandera es que lo que tú has señalado es que eso sería traicionar. Recuerda que Wellman ha rescatado a Augustus de la novela como Vernon no lo había incluido. Y Augustus es el traidor, es Sir Modred. ¿Os acordáis de esto? Cuando se va a disfrazar del rey Arturo, le dicen, bueno, tú serás Sir Modred. Y el otro le dice, ¿y ese quién es? Dice, el traidor. Dice, eso me gusta. Es que eso es, el sargento Marcus es un traidor. Porque traiciona al teniente Martin. Debo decirte, en la novela y en la primera película, el sargento Marcus es francés, es el sargento Lejeune. Pero a la altura de 1939, el auténtico traidor a la civilización era Stalin, que había hecho el pacto con Hitler. Y por tanto, el sargento Lejeune se convirtió en el sargento Marcus, que es ruso, ¿vale? Como Rasinov. Increíble la interpretación de John Carroll Nice de Rasinov, ¿no? Es un actor que apareció en muchas películas de Wellman. No solamente es que es un traidor, esto es muy importante, sino que debemos recordar una cosa: falta un hermano. Y por tanto, Boyes no puede secundar un motín que le obligaría a enfrentarse a las tropas francesas en las que estaría su hermano. Porque dice, bueno, los tuaregs no se atreverían a enfrentarse a un grupo tan numeroso de sectores, pero el otro le dice, pero el ejército francés sí, y en el ejército francés estaría su hermano. Por tanto, recuerda siempre que por debajo de las grandes palabras está el vínculo familiar, que en el fondo es un vínculo anarquista, porque los tres hermanos no pertenecen a ningún estamento. Son tres hermanos que nadie sabe realmente a quién pertenecen. Ya no volvemos a por qué son tres. Tres es un número extraordinario siempre. No sé si es un argumento teológico, no conozco hasta el punto de cuál era la religión de Vren, que supongo que sería un honesto anglicano.
No sé si es un homenaje a los tres mosqueteros. Si te parece, como Ginés Marco nos dará una charla sobre los tres mosqueteros y lo pasaremos en grande viendo a Jim Kelly, volveremos sobre esta pregunta. Ahora, ¿no te parece que no podrían ser 4 ni 2? ¿Que algo fallaría si no fueran 3? Y que desde el principio esos 3 liberan a uno que se llama John, que es el nombre, no por casualidad, del evangelista del Espíritu. Bien, si querías la referencia teológica, estas referencias hemos de tenerlas. ¿Por qué? Porque para nosotros, bueno, no para todos, para nuestros amigos católicos no, pero la mayor parte de la gente ya no piensa en estas cosas, ni lee a Lessing ni teología, y cuando lee a Lessing, como le ha pasado a mi amigo Álvaro, pues se entrega un poco con la iglesia visible e invisible, porque de todo esto ya no hablamos. Pero el hermano que se salva es el pequeño y es el discípulo amado. Es el amado, es el que quieren los dos. Por tanto, sí, si quieres, tienen que ser 3. No cabría pensar en la posibilidad de que fueran 2, porque eso debilitaría en cierta medida el vínculo entre estos 3 hermanos. Ahora, no me atrevería a decir que son una trinidad, en el sentido de que uno sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero que John es el Espíritu, sin duda. Y que se llama John por casualidad, no creo. Y que la escena del caballero, del rey Arturo, como una cruz, bueno, es que la materia artúrica es una materia cristiana, una materia sacrificial, no me buscan el santo grial por casualidad. Luego, que todo esto estaba, si quieres, como referencias culturales de primer orden para todos ellos, sin duda, sin duda. Pero lo fundamental es que él no puede traicionar una situación que le obligaría a enfrentarse a su hermano. Yo creo que eso es más importante para él que lo que dice. Obviamente lo que no puede decirles a todos es que yo no puedo hacer esto porque recuerda que oficialmente en la Legión Francesa ellos no son hermanos. Quiero decir, en la Legión Francesa no se podían enrolar familiares. Por tanto, para enrolarse tenían que mentir. Ellos no han dado su nombre verdadero. ¿Quién conoce que son hermanos? Los 2 amigos americanos, por cierto, Broderick Crawford. En la película de Brennan, el papel de Hank es el primer papel que interpreta Victor McLaren. Y es una de las pequeñas maravillas de esa primera Boyes, ¿no? Esto al margen. Lo saben los americanos y por traición lo sabe Rasinov y Marcus, pero la Legión Francesa no sabe que ellos son hermanos. Él no puede hacer público ese vínculo con el hermano que está en el refuerzo francés que va a venir, porque ellos han pedido refuerzos, puesto que se saben acosados por los tuaregs. Luego, yo creo que por debajo de eso el espectador tiene que comprender que Boyes está protegiendo a sus hermanos, a uno de los cuales no lo va a poder proteger, pero con el cual el vínculo es un vínculo sólido, de tal manera que permite que el otro tenga una vida propia. Y sin duda, John tiene que salvarse, porque es el único que se ha enamorado. Es muy importante también. Por tanto, yo creo que desde el principio comprendemos que los 2 primeros no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no pueden enamorarse, están absorbidos en el juego de la vida, en la aventura, no pueden encontrar un vínculo terrenal como es el amor. John tiene que sobrevivir. Algo de todo esto se me ocurre con lo que dices, que todas estas referencias religiosas, culturales, literarias, estaban, seguro. Lo hemos hablado muchas veces y Cabell nos lo ha enseñado. Los autores de las películas de Hollywood eran cultísimos. No eran profesores de universidad, gracias a Dios, pero eran cultísimos. Habían leído todo, leían todo. Las bibliotecas que tenían en los estudios abarcaban todo. Tenían libros de antropología, de sociología, enciclopedias completas. Para hacer un guión leían un montón de cosas. Y, ¿sabes? Luego no hay fallos en esos vínculos que trazan, en esas asociaciones. Eso es maravilloso. Es muy bueno, está muy bien visto. ¿Hay más preguntas? Bueno, si te he contestado, Fernando. Sí, yo, si no hay más preguntas de momento, podría hacer un breve comentario también a lo que dices de... me refería, o sea, no decía que pudiese representar el hecho de que son 3, algo así como una declaración por parte de Wellman de una declaración de su cristianismo en este sentido. Quiero decir, me parece a la vez una crítica y un homenaje muy bonito al cristianismo en un mundo, o al catolicismo en un mundo desencantado, ¿no? Quiero decir, al prestar la confusión de que sean los 3 mosqueteros
tanto como el dogma de la Trinidad, creo que de alguna forma está criticando y defendiendo la religión, o el catolicismo en este caso, al plantear la posibilidad de que sean tan reales los tres mosqueteros, o tan válidos o tan valiosos los tres mosqueteros como el dogma de la Trinidad. Para mal y para bien. Quiero decir, lo que está diciendo es, quizás su estatuto de realidad no se juega en términos de revelación. Quizás son novelas de aventuras, pero son novelas de aventuras para bien también, ¿no? Son novelas de aventuras que pueden educarnos en el hecho de vivir de una forma razonablemente honesta, ¿no? Creer en ellas con la inocencia recuperada de un niño puede ayudarnos a vivir una vida tan honesta como la que viven los tres personajes, ¿no? Era en este sentido. Porque esta mañana en clase he tenido una discusión con una alumna musulmana respecto a si el Corán era una novela de aventuras. Bueno, es una novela de un caravanero, ¿no? Podríamos pensar que es una novela de aventuras que trata... Claro, no estaba de acuerdo ella, ¿no? Los tres mosqueteros sí que es una novela teológica. Yo creo que todos estaréis de acuerdo en que la mejor manera de comprender el jansenismo es entender el personaje de Aramis. Uno puede leer a Pascal, pero es más angustioso. En cambio, leer las decenas de páginas teológicas que hay en los tres mosqueteros, lo que me sorprende es que esa novela haya sido una novela para niños, porque hay muchas páginas que son teología jansenista pura. Luego ahí el vínculo está claro. Y a Stevenson, hemos de recordar que la novela favorita de Stevenson era la continuación de Los Tres Mosqueteros, El Vizconde de Bragelonne. Sabéis que Los Tres Mosqueteros tienen dos continuaciones, 20 años después, que es muy bonita, y luego una última que no lee casi nadie, que es El Vizconde de Bragelonne, que es la que entusiasmaba a Stevenson, que decía que era la mejor narración que había en todo el planeta, en toda la historia de la literatura. Cosa que le llevó a una discusión tremenda con Henry James, que pensaba que la mejor narración de aventuras que había era La huida por los brezales del secuestrado, del propio Stevenson. Hay una discusión literaria ahí muy bonita. Ahora, yo creo que si a Wellman le hubieran dicho algo del cristianismo, le hubiera dicho, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Lo característico de los autores de Hollywood es que no afloraban sus adhesiones ni sus pertenencias intelectuales. No es que fueran eclécticos ni frívolos, es que las tenían a su disposición. Recuerda que en la película la única religión que se menciona es el Islam. Y se menciona de una manera gráfica. El sargento Marcus dice, los santos están preparándose para atacarnos. No sé si lo recordáis. Es la manera... Porque sabéis que quienes están atacándoles son... La intrahistoria de la novela, de la película, por supuesto, son las rebeliones del Mahdi en todo el Magreb, desde Marruecos hasta Egipto. El Mahdi era la figura profética que iba a reunir a todo el Islam, ese precedente de Bin Laden, para que nos entendamos, y que motivó muchísimas incursiones musulmanas en los territorios coloniales franceses y especialmente ingleses. Esto se ve mucho mejor en la novela en las novelas de Kipling. La toma de Jartum, por ejemplo, ahora que todos estamos viendo las noticias de Sudán, uno puede recordar la toma de Jartum por el Mahdi, que motivó la masacre de las tropas del general Gordon, que fue una auténtica catástrofe para el ejército inglés. Luego, la única religión que se menciona explícitamente es el Islam. En la primera Boyes se dice, ellos combaten por Dios, nosotros combatimos por Francia. Con lo cual hay una traslación laica tremenda. El Estado ha sustituido a la religión y los únicos que tienen religión son los salvajes, que son los musulmanes. En la segunda, esto no se dice y solamente se menciona esa religión. No hay, es una de las virtudes del cine de Hollywood, no hacer explícito casi nada, pero utilizarlo todo. Esto, cuando te pones a analizar una película, te das cuenta de la inmensa cultura de los autores de las películas. Pero claro, no escribían tratados de sociología ni de antropología, hacían películas, tenían que ser entretenidas, tenían que ser comerciales y al mismo tiempo todos ellos querían que fueran obras de arte. Y nos encontramos con un artefacto, si tú quieres, artístico o cultural o filosófico o como lo queramos llamar, de primer orden. Y esto es fascinante. ¿Alguna pregunta? José Alfredo, necesitaremos un micrófono para ti. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Sí. En primer lugar, muchísimas gracias. Yo venía agotado de clases y efectivamente he disfrutado, pero horrores, ¿no? Sumar un dato más a la fuerza que tiene lo que ha subrayado Gary Cooper y la inocencia. Yo me doy cuenta que las películas de aventuras, al menos si los he ido viendo, tienen una enorme capacidad para proyectar sobre las convenciones y las costumbres sociales algo que las cambia, las eleva, pero que no supone una transgresión traviesa, sino una elevación. Hay algo en Boyes que toca al género del whodunit, quien lo hizo. Es decir, en un momento determinado, bueno, pues pasa a ser un interrogante: ¿quién se ha llevado el zafiro, ¿no? Normalmente las películas de quién lo ha hecho, es decir, suelen reforzar, ¿no?, la inteligencia del detective o del cuerpo de policía y tal y cual, que localiza al culpable y entonces muestra la superioridad del que ha sabido leer las intenciones aviesas del que lo ha hecho y lo detecta, ¿no? Y es como una especie de refuerzo de nuestra propia... Y aquí es todo lo contrario. Aquí es que realmente el que lo ha hecho de una manera heroica, y realmente solo la generosidad de quien ha obrado todo esto con una pretensión de bien realmente impresionante es el que da la clave de quién se lo había llevado y por qué se lo había llevado, y da la última coherencia a todo el tramado. Yo creo que realmente me ha parecido precioso lo que has situado de este género de aventuras, que me acuerdo que cuando lo comenté te dije: ay, Antonio, si yo no sé mucho de esto de aventura. Y bueno, pues me he ido apasionando conforme he ido viendo. Y yo noto, o sea, que ya no solo son los niños los que no tienen esas aventuras que les hacen pensar que podemos vivir de otra manera y mejor. Somos también los adultos y los que consumimos a veces mucho imaginario cinematográfico en donde no se nos dan escenarios refrescantes, sino más bien de escenarios distópicos y preocupantes. Y en ese sentido, pues agradecerte mucho que nos hayas invitado a volver a ver el cine de aventuras, porque creo que nos hace recuperar registros morales imprescindibles. Sí, lo es. Hay que recordar una cosa: Boyes no roba el agua azul. Bueno, tapar las orejas. Lo que roba es una réplica. Correcto. No roba el agua azul, es que ni siquiera es un ladrón. Es que es muy importante darse cuenta de que efectivamente hay una decencia en la película que es invulnerable. Pero el mundo el mundo no perdona esa inocencia. Yo creo que todo el mundo sabe que Boyes tiene que morir, ¿no? Una versión de esto, por poneros un ejemplo, una película que hizo un uso extraordinario de la materia artúrica es Apocalipse Now. Esta es una de las claves de la película que se menciona muy poco. ¿Os acordáis cuando aparece la biblioteca de Kurtz? Hay un momento en que la cámara muy rápidamente ve los libros que tiene Kurtz. El libro central de la biblioteca de Kurtz es un libro, la autora, perdonadme ahora, pero se me ha ido. Pero el libro no se me ha ido, el libro lo he leído muy bien, se llama From Ritual to Romance. Es un libro de los años 20 que es la clave de la obra La Tierra Baldía de Eliot, sobre la que construye Eliot la Tierra Baldía. Y es, de nuevo, la inteligencia inmensa de los autores de las películas la que coge. Y ¿quién de vosotros diría que una de las claves de Apocalypse Now es Eliot y la materia artúrica que está detrás? A fin de cuentas, ¿quién se salva, que no haya visto Apocalypse Now, que se tape las orejas? ¿Quién se salva en Apocalypse Now? Percival, el de la lanza. El muchacho que lleva la lanza. Es el que acompaña al capitán. Es el único que se salva de todos ellos. Y es un personaje de las materias artúricas pasado por Wagner, que es la clave del ritual al romance, a la novela, como lo queramos llamar. El libro es una joya. Esta se puede descargar de internet con toda facilidad, la versión de 1920 y algo. Todo eso está en la novela de Percival
Percival Friend, que es el nombre del autor también. Y lo decisivo aquí es esto que tú has señalado y a mí me parece extraordinario. Es verdad que el propósito de Wellman o de Stevenson no es moral, pero hay una ética de la literatura y hay una ética del cine. Pero funciona cuando no se pone en primer plano. Este es el gran error de muchos profesores de ética y de filosofía que utilizan las películas para lanzar un mensaje. No hay ningún mensaje. El mensaje está al servicio de una mirada sobre el mundo. Y entonces tienes que verlo con el modo como ha construido escenas, personajes y, naturalmente, ha dejado trabajar a actores y ha buscado lo que Caro llamaba la singularidad. Ningún otro actor del mundo es Boyes. Gary Cooper borra a Colman y Wellman devuelve a Colman al lugar que le corresponde, al personaje siniestro, oscuro, atormentado, a la cara B, que es Dick Heller, que es el protagonista de La luz que se apaga. Esto es cine, pero de ahí Wellman no es un predicador. De hecho, Fernando, elimina al sacerdote de la película, que está en la primera Boyes y que está en la novela y que desempeña un papel muy importante, en la novela un papel muy importante. Y en la primera película es constante, es un sacerdote anglicano con el arzacuello que está continuamente presente en la escena. Wellman lo elimina toda referencia a esto porque no puede dejar que estas cosas sean explícitas. Y por eso funcionan bien. Por eso una persona aprende más leyendo La isla del tesoro que en una clase de ética. Un curso de ética no vale lo que 2 páginas de La isla del tesoro, con toda seguridad. Por cierto, Stevenson también escribió un libro de ética, Lay Morals, que no está nada mal, Moral laica, es un libro extraordinario. Pero ni siquiera ese libro extraordinario de Stevenson es tan bueno como La isla del tesoro. Aprendemos con La isla del tesoro lo que no aprendemos en las clases de ética. Por fin, sí. Fernando, si no hay alguna mano más por aquí, vamos a intentar. Ahí tiene una pregunta, sí, puedo seguir. El comentario que has hecho de Conrad, bueno, de Apocalypse Now, Sí. estaba justo antes planteando la posibilidad de que el sargento traidor, Markov se llamaba, ¿verdad? ¿Markov? Markov, sí. Markov. Planteando la posibilidad de que él, en relación con lo que estabas planteando de los problemas del colonialismo, etcétera, fuese equiparable a Kurtz, en la medida en que estaba, yo creo que sí, en la medida en que está haciendo, de alguna manera, lo que el occidente desencantado está haciendo. Quiero decir, si los otros están peleando por Dios, en última instancia Francia está peleando solamente por sí misma, que es el ejercicio que hace Kurtz. Lo que dice es, ¿queréis jugar a este juego? Pues yo voy a jugar mejor que nadie, ¿no? Si estamos peleando por nada, yo voy a pelear por mi nada, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un paralelismo muy adecuado entre ambos. Me gustaba la versión de Kurtz que se ofrece aquí, porque espero que no me matéis, pero El corazón de Nasty Liz me parece demasiado afectada, me parece demasiado trágica. Es una película fallida. Pero no por una razón, Fernando, porque Kurtz, en la novela de Conrad, y especialmente en la película de Coppola, es una película fallida, pero es una gran película. Quiero decir, una película fallida porque se propuso tanto Coppola que lo extraño es que sobrevivieran, ¿no? Ya sabes que a Martin sí le dio un ataque al corazón durante el rodaje, que Brandon no se estudió el papel, que todavía era un caos, porque quiso hacer una gran película y aún así ha quedado, lo que queda es una reliquia. Pero el personaje de Kurtz, especialmente en la película, es el rey del bosque. Es un personaje tomado de Fraser, que es otro de los libros que está en la biblioteca de Kurtz. Entonces, Kurtz espera ser sustituido. Por eso él está esperando la llegada del capitán. De hecho, lo está llamando. Toda la película es el hecho de que Kurtz ha llamado realmente al capitán, que él mismo no sabe que está siendo atraído hasta allí. A Markov le falta esta dimensión mitológica, no la tiene. Hay algunos momentos en que efectivamente es esto. La idea grandiosa, yo creo que es lo primero que nos llama la atención de la película, la idea grandiosa de poner a los muertos en las almenas, esto
esto es inolvidable. Y ahí es donde hasta Boyes dice, este tío es el mejor soldado que ha habido jamás, este hace que disparen los muertos. Pero le falta esta dimensión que no tiene, y no la tiene por la inocencia de Boyes, ¿no? Aún así, recuerda que estéticamente lo que vemos del cadáver de Kurz es que está atravesado por una cruz. El puñal se queda a la vista como una cruz. Ten en cuenta que Wellman y todos ellos eran radicalmente anticomunistas, y en el sentido eran anti-stalinistas, y por tanto estaban matando a Stalin. Markov es ruso, es que lo han transformado en ruso, pero quiere decir, este nos ha traicionado, ha hecho un pacto con Hitler, porque el cambio del personaje ruso se hace durante el rodaje. Durante buena parte de la película, el sargento es el Lejeune, es un francés, es un sargento francés, y de repente, no, es Stalin, viene de Siberia, ¿os acordáis que lo dicen? Donde ha estado trabajando, ¿en dónde? En Sajalín. ¿Os acordáis del libro de Chekhov sobre la isla Sajalín? El libro que Chekhov, el cuentista y dramaturgo, escribió un reportaje sobre la isla Sajalín, que es el experimento zarista de lo que luego será el Gulag. Y de ahí hacen venir a Markov. Y no por casualidad, sino porque tienen que traerlo para que represente aquello que quieren matar. Le falta la grandeza que tiene Kurz. Ahora, Kurz tiene más grandeza en la película de Coppola que en el relato de Conrad. Sí, a mí me gusta más la película que la novela. No, a mí no, pero a mí la novela de Conrad es perfecta. Pero en la película Coppola empezó a amontonar cosas sobre Kurz, hasta el punto de que hay un momento en que Kurz pesa demasiado. Claro. Tiene demasiadas connotaciones para poder hacer frente. Markov, en ese sentido, es Markov. Y el actor es Brian Donlevy. A mí me parece que esa es una de las actuaciones más portentosas de la historia del cine. La recreación que hace sobre la marcha Markov de un personaje que empieza siendo un sargento francés, que por tanto tiene que hablar con acento francés, y acaba siendo Stalin, o un sargento ruso. Y esto sobre la marcha del rodaje. Es emocionante ver las cosas así. Juan Diego, por favor. Yo veo aquí con muchos reflejos. Hay otra mano levantada, me lo dices, porque aquí se ve. Está al otro lado de la pantalla, José Alfredo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Este tema es el que me llamaba a mí especialmente la atención, sobre todo en conexión con el ciclo anterior, el tema de Wells y el problema del mal. Porque estáis mencionando El corazón de las tinieblas, Apocalipsis Now, y son dos, una un relato y la otra una película terribles para mí. Las dos, una la he visto, la otra la he leído, y en algún momento he sentido un punto de angustia, de rechazo. Incluso ahora tengo a mi hijo al lado, he disfrutado con él viendo Boyes y dice, vamos a ver Apocalipsis Now. Y digo, es una película dura, tienes 14 años, podríamos esperar un poco. Como son los chavales, dice, no, solo pone más de 16, puedo verla, ¿no? Pero hay algo en estas dos cosas, en el relato y en la película, esa terrible experiencia de la angustia que no está en Boyes. Viendo Boyes, en ningún momento he sentido angustia. De hecho, hasta el último momento en la pelea final en el fuerte con los tuareg, tiene uno la sensación de que todo puede salir bien. No sé, tú decías antes, todos sabemos que Boyes tiene que morir, ¿no? Bueno, pues yo no tenía esa sensación. Quizá esa idea de que decías de Gary Cooper como el muchacho, tenía la sensación de que todo iba a acabar bien. Y sin embargo, es como aquel otro comentario que nos ha hecho alguna vez sobre Centauros del Desierto, ¿verdad? Cuando abren la cabaña, pero no nos dejan verlo. Es decir, el terror queda oculto. No sé si podrías abundar algo sobre esto, qué sentido tiene que en estas películas no esté ese terror tan explícito, ¿no? Porque eres un muchacho y conserva esa prestancia, pero precisamente porque es un muchacho no puede dejar de ser un muchacho, no puede envejecer, tiene que morir. Esto lo comprendemos, yo creo que desde el primer momento. Está pidiendo algún tipo de muerte desde el primer momento. Ahora, yo creo que también desde el primer momento, o esto es una mirada retrospectiva, cuando ya hemos visto la película, el único que se puede salvar es el que recibe la herida. Si quieres, el estigma, el balazo que recibe John cuando acude a...
se tiene que salvar. De alguna manera la película nos está diciendo, hay 3 hermanos, pero 2 y 1. 2 siempre están juntos y uno está, por así decirlo, continuamente siendo protegido, siendo nombrado caballero, va detrás de la situación, hasta el punto de que en algún momento es tan marinero como el traidor de Augustus. Es decir, tiene los dos el rango de marinero y solamente después es elevado ya del escalafón. No puede no morir, tenía que morir. Pero es verdad que no hay angustia. Pero no hay angustia porque la angustia no es un sentimiento... Yo no soy Heidegger, como lo sabes, y nunca he visto en la angustia el sentimiento primario de nuestra relación con la vida. Y desde luego no la hay en esta película. No la hay. Muere, recibe su funeral vikingo, es honrado, por tanto, como tal. No nos queda claro si Digby recibe un funeral vikingo. Queda enterrado en la arena. En la otra película todavía el caso de Digby casi merece la pena más. Prefiero la muerte de Digby en el primer Boyes, porque en el primer Boyes Digby desaparece. Y por tanto el problema de su funeral no se plantea. En la segunda película yo creo que Wellman quiere matarlo para rodar esa maravillosa escena del movimiento del traveling por la duna. Y sobre todo esa fotografía de la trompeta enterrándose en la arena. Pero esto le obliga a un tour de force a que todos nos preguntemos, ¿habrá tenido su funeral vikingo Digby? Porque Boyes lo ha tenido, pero Digby no se lo merece Digby. Hasta el punto de que solamente si entendemos que Digby no es el rey Arturo. Por tanto, el funeral vikingo lo tiene el rey, pero Digby no es el rey. Y por tanto puede tener simplemente una sepultura en la arena. Honrada, pero algo de eso tenemos que entender, ¿no? Pero efectivamente no hay angustia. Como no hay angustia en la Isla del Tesoro, como no hay angustia en las novelas de aventuras. No la hay. No la hay. Ahora, ¿la hay en Apocalipsis Now? Sí, porque Coppola empezó a amontonar todo lo que él creía que había sido característico del siglo XX. Y por eso la escena de la biblioteca de Kursk, que no está en la novela, por supuesto, y el haber elegido a un actor inmenso al que obligó a parodiarse a sí mismo. Ya sabéis que Marlon Brando tenía una profunda enfermedad, y es que se odiaba a sí mismo, se odiaba por ser hermoso, se odiaba su belleza. Entonces, Marlon Brando aprovechaba todas las oportunidades que tenía para que su imagen en la pantalla fuera destruida. Le gustaban las películas en las que le daban palizas, en las que le deformaban la cara. Las películas favoritas de Marlon Brando son las películas en las que su rostro queda deformado. Viva Zapata, por ejemplo, donde está deformado desde el principio. La Ley del Silencio, donde le dan la monumental paliza. Lo que le gustaba de la película era el aspecto que tenía cuando sale de la paliza de J. Cobb. Y en esta película, lo que a Brando le gustaba, lo que él quería, era que se mostrara el momento en que el machete del capitán le corta el cuello como al toro. Y ahí es donde Coppola dijo, mira, no sé cómo cortarte el cuello, pero es lo que él quería. Lo que él quería era que le rajaran de arriba abajo. Es decir, buscó el actor más atormentado que en esos momentos tenía, que era Marlon Brando, claro. Pero todo eso no está en las novelas de aventuras. ¿Quién es el heredero de todo esto? Bueno, pues Indiana Jones, claro. Lo que pasa es que cuando vemos las buenas películas de aventuras, Indiana Jones nos queda un poco caricaturesco y casi de temero, ¿no? Esto no pasa cuando vemos, por decirlo todo, la idea inicial de este ciclo era poner las películas de aventuras de Stewart Rangel. Un actor formidable, casi nacido para este género. Luego, por problemas de encontrar las películas, no pudimos ofrecer todas las que queríamos encontrar. Y ya no sé si ha quedado alguna. Los contrabandistas. Los contrabandistas de Montflic, claro. ¿Y cómo se me ha ido la mejor? Que es la única que pudimos encontrar. Porque yo echo de menos Scaramouche. Claro, y yo, ¿cómo no echar de menos Scaramouche? Pero no se podía. Y El prisionero de Zenda. Por cierto, el primer prisionero de Zenda, ¿quién lo hizo? Ronald Colman. Hay todo un mundo de duplicidades aquí, pero no hay angustia. En esto, Juan Diego, es claro. Por eso son tan conmovedoras.
Y por eso, Antonio, me parece que lo que has mencionado antes, de que tienen abierta una puerta a la trascendencia, cuando hablabas de Simmel y de la aventura, claro, por eso me parece que tienen un lenguaje completamente distinto del que estamos acostumbrados en nuestro momento histórico actual, en el que la angustia es la protagonista absoluta de todo y la falta de trascendencia. Y sin embargo, entras en este mundo, el de estas películas, y otra luz, hay otra luz. Hay otro aire en el ambiente. La palabra que me fascinó cuando estaba preparando esto es la de Überleben, la sobrevida. Obviamente Nietzsche está detrás, con el Übermensch, pero Simmel era muy fino en sus cosas. Es esto, es pedirle a la vida más. Simplemente es que es lo que hacen las novelas de aventura. Y cuando leemos la novela de aventuras no somos lectores vicarios. Un buen lector de aventuras está viviendo la aventura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo de pequeño solía cabalgar muchísimo. Era un jinete muy bueno en las sillas del comedor de mi abuela. Leía las novelas de aventuras y luego cabalgaba. Y no me había convencido nadie de que aquella silla era una silla. Nadie habría podido convencerme. Lo que yo habré cabalgado con mi hermano por las praderas, en esas sillas en las que yo quería emular a los personajes. Y creo que eso es la Überleben. Vivir dos vidas permanentemente, o un marco mayor que la vida que tenemos. Y yo creo que, en última instancia, aquel jinete que montaba sillas es después el aventurero del espíritu que se ha dedicado a la filosofía. Si no, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a la filosofía? ¿Alguien lo puede explicar en esta sala? Si fuéramos sensatos, nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? A la carpintería, no lo sé, a las matemáticas, a la física, pero no, trabajamos en el puro mundo del espíritu, en una vida completamente distinta. Esta es mi percepción de las cosas. Fernando, ¿quieres acabar? Yo tengo un par de cosas que decir. Hay una pregunta, Fernando, de Rick, por ahí. Adelante, podemos discutirlo en otro momento. O dentro de unos minutos. Sí, así mejor que acabe Fernando, eso que acaba en punta. Yo voy a quedar un poquito más romo. Era un par de cositas. Primero, es verdad que desaparece el personaje del sacerdote, pero queda el pozo de la habitación secreta donde se oculta el religioso, efectivamente, ¿no? En la época de Cromwell, aquello sigue estando ahí de esa forma bastante curiosa. En esa casa, donde no hay, como has dicho muy bien, nadie se aferra a nada, todavía queda el eco de, mira qué gracia que se escondía aquí esto cuando Cromwell se ponía tonto, ¿no? Luego es muy interesante porque habéis hablado bueno, Fernando ha propuesto la idea de la Trinidad de los tres mosqueteros y de la Trinidad cristiana. Pero es curioso, me hacía reflexionar en un primer momento, lo primero que me ha venido a la mente es que efectivamente los tres mosqueteros son cuatro, que van a empezar. Y luego, pero es verdad que si nos ponemos también en plan Buenaventura, quizá la Trinidad cristiana también son cuatro, ¿no? En el sentido de que el cuarto es el uno que llega hasta ella, ¿no? Entonces, de algún modo, esa objeción que tenía para Fernando se borraba si nos quedábamos un poquito en el franciscanismo de Buenaventura. Y luego es interesante porque, efectivamente, el personaje de Cooper, pero incluso Cooper, el personaje Cooper muere antes de tiempo, es como, ¿cómo se llama aquel libro? Gary Cooper, que estás en los cielos, ¿no? Que era de Pilar Miró, que era, si no me equivoco, una película. Pues película. El tema era, en el momento del robo, todo el mundo sospecha, al pobre mentecato se le echan encima y luego tal y cual, y todo el mundo niega haberlo robado, menos Bo. No, él dice, yo no he cogido el diamante. Claro, pero el tema está en que él efectivamente es el único que sabe que no está mintiendo. Claro. Porque no ha cogido el diamante, el zafiro, lo que sea. Los demás, sí, yo no, pero es el momento en que se puede permitir el lujo de decirlo con toda claridad, yo no he cogido el zafiro. Lo que yo he cogido es otra cosa. Es esa especie de... Por eso tampoco estoy de acuerdo con lo que tú dices de Indiana Jones, porque Indiana Jones ya no es cine de aventuras, es comedia de aventuras. Es otra historia. Aquí es todo tan bonito que diría mi madre que cruje, ¿no? Es un poquito como de es tan buena persona que es tremendo, no puedes evitar. Luego, claro, los ecos de Solante del Peligro, de cualquiera, ¿no?
Y nada, eran estos detallitos que había por ahí. Es que Gary Cooper, por cierto, era esto creo que lo hemos comentado aquí. Gary Cooper era una persona extraordinaria. ¿Sabéis que se hizo amigo íntimo de Ortega y Gasset en Estados Unidos? Tuvieron amistad. Ortega visitó Estados Unidos en los años 50 para dar unas conferencias en Aspen. Ojalá lo hubiera hecho antes. Se hubiera ido a los Estados Unidos y habría... no pasa nada. Pero se conocieron y conversaron durante muchos días en Estados Unidos. Y hay una anécdota muy famosa porque Ortega era un hombre bajito, lo cual me reconcilia, ¿no? Era un hombre bajito, y le regaló su camisa a Gary Cooper, que por supuesto no le vendría, pero le puso una nota, le dijo, le regalo a usted la camisa de un hombre feliz, para un hombre feliz. Es muy bonito, Ortega está ya muy enfermo y prácticamente es poco antes de morir, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿de qué hablarían estos dos? Gary Cooper y Ortega y Gasset, cuya relación con el cine no es que sea... ¿no? ¿De qué hablaban estas dos personas durante días en las montañas de Colorado, en Aspen? Pues ahí tienes a Gary Cooper sosteniendo... ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a mantener una conversación de varios días con Ortega y Gasset? Ojo, Ortega y Gasset en las tertulias era un tipo... Era Don José, ¿eh? Y sin embargo charlaron. Pero Gary Cooper era Claro. ¿De qué hablarían teniendo en cuenta que Gary Cooper no habla español y Ortega y Gasset chapurreaba inglés? Y hablaron. Porque nos consta, esto tenemos pues, esa maravilla de... Yo creo que es esta cualidad juvenil que él encarnó y que yo creo que responde a lo que el cine de Hollywood ha logrado. Ha creado unos tipos, a veces los llama mitos. Y los llama mitos porque son mitos. Es la anécdota famosa de Cary Grant, cuando Cary Grant decía, todo el mundo quiere ser Cary Grant, y yo también. Porque yo no soy Cary Grant. Cary Grant es algo que yo he creado. Esto es. Pues Gary Cooper podría haber dicho lo mismo. Gary Cooper es eso que he creado en la pantalla. Y en tantas películas. Solo que en Boyes, pues... ¿Recuerdas, solamente por terminar eso ya, Fernando, la magnífica fotografía que hay de todos vestidos de chaqué? Si no me equivoco, está Gary Cooper, está Clark Gable, está... James Stewart y Van Johnson. Efectivamente. Ahí está. Sí, ahí está. Y efectivamente es que son la grandeza del cine. Porque son los canallas, como le pasa a esta familia, son los canallas que tienen algo detrás. Es decir, en eso se parecen a Indiana Jones, que es un canalla divertidísimo, pero que en un momento dice, no, esto pertenece a un museo, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. ¿Recuerda cuando recibe Markov a John y le mira las manos? Y le dice, tú no has trabajado en la vida. Y le digo, bueno, no he trabajado en la vida. ¿Cuál es el oficio de estas personas? ¿A qué se han dedicado? A ser felices. Han vivido la existencia encantada de los niños. Recordad la sombra que hay detrás de todo esto que es Peter Pan. Por eso he mencionado que Herbert Brenon hizo una versión de Peter Pan, no voy a decir angustiosa, pero que nos recuerda que Peter Pan es la novela que enmarca todas las novelas de aventuras, porque el peligro de la infancia son los niños perdidos. Por tanto, la muerte. O sea, que eso está enmarcando esto. Entonces, cuando tú empiezas a ver la historia del cine, te das cuenta de que el cine se hace cargo de todas estas cosas y lo traslada a un medio que en esos momentos nadie consideraba realmente un arte. Y en el que se volcaron multitud de defectos humanos. La vanidad, la avaricia, todo esto estaba sobrevolando el cine. Y sin embargo, ahora vemos que quedaron unas obras de arte que están a la altura de cualquier otra obra de arte que el ser humano pueda disponer. Quiero decir, no exageramos cuando decimos que Boyes está a la altura de cualquier otro documento artístico o cultural. Eso. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Bueno, pues en una de las películas de Wellman aparece una... Yo pensaba que esto era una originalidad de Truffaut en Los 400 golpes, que había sido el primero en decirlo. Sabéis que en Los 400 golpes aparecen los autores de Los 400 golpes como negando que haya un director y asumiendo una especie de autoría completa de la película, ¿no?
Pero esto el primero en ponerlo fue Wellman. Creo que es en El enemigo público, donde aparecen los autores del enemigo público y lo firman todos. Y es lo que Pippin llamaba, pues recordar los cursos que hemos estado haciendo, la inteligencia que hay detrás de una película. Si queréis, hasta en términos medievales, el intelecto agente que hay detrás de una película. Es el director, es el actor, es el guionista, es el fotógrafo. Están todos allí. El director asume una responsabilidad mayor, pero nos han dejado unas obras que son extraordinarias. Extraordinarias. Si no se perdieran las novelas de aventuras y nos quedaran las películas de aventuras, no habríamos perdido. Tendríamos lo que importa, ¿no? Esta es la clave. Pues si no hay más intervenciones, Fernando, la última para ti. Vale. Lo primero que me gustaría hacer es defender Indiana Jones porque para mí es una imagen clara de la felicidad, desde luego. Lo segundo que me gustaría hacer era responder al comentario o a la pregunta de Juan Diego. ¿Por qué no hay angustia en la película? Y mi respuesta sería muy sencilla, porque no es necesaria. Quiero decir, creo que el principal problema quizá de Occidente es que no que tengamos demasiada angustia, sino que nos hemos tomado la angustia demasiado en serio, ¿no? Pensamos que la felicidad es ficticia o una ilusión y que la angustia es real. Yo a este respecto, una de mis citas favoritas de Emerson es la de prefiero mis castillos en el aire que sus mazmorras en el aire, ¿no? Las mazmorras, la angustia también está en el aire, ¿no? De no le demos demasiada bola. A este respecto, por incidir en uno de los motivos de peleita también esta tarde, en la que creo que hemos tenido muy buena discusión, es de nuevo insistir en la posibilidad de que el Kurtz de Conrad y de Coppola sea simplemente un Markov exagerado. Quiero decir, has dicho antes, Antonio, que que Kurtz es el rey del bosque, ¿no? Pero es que el desierto es el bosque americano, ¿no? Recuerda la traslación de la épica virgiliana al cine de Ford. El cine, la silva, lo salvaje, es el bosque, ¿no? Recuerda esta cita preciosa del hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? The desert is still the same, ¿no? El desierto sigue siendo el mismo, ¿no? En este sentido, creo que, por decirlo ya como muy provocadoramente, me parece que Markov es un Kurtz mejorado, en el sentido en el que se le ha quitado todo ese dramatismo exageradísimo que tiene tanto en la película de Coppola como en la obra de Conrad, ¿no? Y obedece a lo mismo. De hecho, el propio Boyest lo ve con muchísima claridad, ¿no? Dice, es el mejor soldado que vamos a ver en nuestra vida, ¿no? Que es Kurtz. Es eso, precisamente, ¿no? Pero nada, muchas gracias a todos por la tarde, me lo he pasado muy bien. Los que no hayáis visto la película la podéis ver mañana y corroborar o desmentir lo que hayamos hecho aquí. Como sabéis, esto se queda grabado, lo subiremos inmediatamente a la torre. La semana que viene, si no hay más preguntas, avanzo ya. La semana que viene, si no la habéis visto, tenemos una de las películas de aventuras más grandiosas que yo he visto, que es Los vikingos de Fleischer, con un Kirk Douglas en estado de gracia, ¿no? Para los que no lo hayáis visto, tenéis la oportunidad de verla. Es una película que merece la pena verla en la pantalla grande. Tenemos 2 proyecciones y la conferencia de José Antonio Hurtado, de Pitti, de nuestro amigo Pitti, el jueves presencial, que es lo que nos gustaba recuperar, aquí a las 7 el día 27. Sin más, cerramos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Queda listo muy alto. Estoy deseando que llegue el día que exponga mi carta Los Tres Mosqueteros, que quiero recordar que es el jueves 25 de mayo. Y bueno, pues 2 ideas me vienen a la cabeza así muy rápidamente, al hilo de todo lo que se ha comentado. Siguiendo todo lo que estamos ahí barajando y desarrollando, bueno, son Pérez Cancio yo mismo, pues sobre el personalismo, digamos, fílmico, pues estaba pensando, bueno, pues en ese solo ante el peligro de este gran actor que habéis comentado. Y estaba pensando sobre todo en Fandari, que es una película que yo he seguido, vamos, poderosamente. Y sin lugar a dudas, el retrato de autenticidad y al mismo tiempo de una cierta invulnerabilidad aparece claramente en este actor, y en ese sentido pues quería
y a destacar pues, todas las analogías que has planteado, ¿no? De Gary Cooper. Y luego, pues una nota que quería también trasladar al gran público que está aquí y que está al otro lado. Pues a propósito de ese atisbo de trascendencia del que nos hablaba Fernando Vidagain, que se puede ver en el cine de aventuras y en lo que acabas de exponer magistralmente, Antonio, pues yo quería hacer una contraposición con el cine, el nuevo cine, el cine de estreno en estas últimas fechas, que he tenido ocasión de analizar, pero minuciosamente, con una película pues, que algunos de los aquí presentes seguro que habéis visto, y que aparece, digamos, el paradigma de la deconstrucción y de la descomposición de los personajes, de la fragmentación a gran escala, que es, sin lugar a dudas, Watcha, que es mal traducido El extraño, porque El extraño hay en 2022 y hay también El extraño en 2023, por lo cual mala traducción. En el fondo es el observador, el mirón. Entonces, más que mirar a alguien, escudriñamos a alguien para, bueno, pues para tomar decisiones que pueden atentar contra su dignidad. Y bueno, está dirigida por, en este caso, a ver si lo digo, por Chloe Okuno, que es una directora de 35 años de Los Ángeles, por supuesto hija de japonés, y es su primera película. Y bueno, es imponente, absolutamente imponente, cómo está técnicamente hecha la escena, la secuencia, larga secuencia, en el metro de Bucarest, donde hay dos personajes, Maika Monroe y Bart Glusman, que es en este caso el observador, que están frente a frente en un vagón vacío, en un vagón de marcha. Pues, bueno, pues os animo también a que veáis un cine psicológico de los que te atrapa absolutamente, pero que tiene, desde luego, escasos atisbos de trascendencia. Bueno, seguiremos el próximo. Muchas gracias. Hasta pronto a todos.